Gracias, hermano Germán, por su hermosa oración. Continuamos en esta noche con la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Pero en esta noche solamente vamos a fijarnos y a escudriñar el versículo 6, porque creo que es el versículo importante para nosotros, es el versículo que nos va a llevar a practicar este pasaje, a poner por obra este pasaje, lo que nos va a decir Juan en esta noche en el capítulo 4, verso 6. Antes de hacer un breve resumen, quiero agradecerles a cada uno de ustedes la perseverancia, la constancia, el esfuerzo que hacen cada martes por escudriñar las escrituras, por aprender de Dios, por aprender la palabra de verdad. Y, y estoy muy agradecido de la participación de cada uno de ustedes. Hemos aprendido que el apóstol Juan en el capítulo 4 nos habló que nosotros como creyentes no debemos creer a toda persona que dice que es inspirada por Dios o que dice que habla de parte de Dios. El capítulo 4, versículo 1 nos decía, amados, no creáis a todo espíritu. Al contrario, Juan dice, probad los espíritus. Y la iglesia de Cristo, hoy más que nunca, necesitamos discernir, necesitamos examinar, necesitamos evaluar, necesitamos probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios. La razón que Juan nos da en el, disculpen, en el verso 1, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos engañadores, muchos anticristos han salido por el mundo, engañando, mintiendo y confesando que Jesucristo no había venido en carne. Estaban negando la encarnación de Dios, que Dios no se había hecho carne, no había tomado forma humana. Entonces, la responsabilidad de los creyentes es probar los espíritus si son de Dios. La razón, porque muchos falsos profetas habían salido por el mundo, muchos engañadores. En los versículos 2 y 3, Juan nos llamó a reconocer o a examinar al Espíritu de Dios con el Espíritu del Anticristo. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad que mora en el cristiano, nos inspira a confesar que Jesucristo ha venido en carne. La función del Espíritu Santo siempre ha sido glorificar al Hijo de Dios, dar testimonio de Jesucristo, hablar de Jesucristo, honrar a Jesucristo. Pero en este mundo hay otro espíritu que Juan le llama el espíritu del anticristo, el cual los hijitos habían oído que venía, pero que ahora ya estaba en el mundo. Ese espíritu negaba que Jesucristo había venido en carne. Entonces tenemos dos espíritus en este mundo, en este pasaje por lo menos, tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu del Anticristo. Tenemos el Espíritu de verdad en el verso 6 y tenemos el Espíritu de error. Gracias a Dios que los hermanos, que los amados, que los hijitos a quien Juan les estaba escribiendo habían vencido a los falsos maestros, por lo que vimos en el versículo 4. Hijitos, vosotros sois de Dios.
y los habéis vencido. Los cristianos a quienes Juan les escribió en el capítulo 2, verso 14, habían vencido al maligno cuando sus pecados fueron perdonados, porque la palabra de Dios permanecía en ellos. Ahora los hijitos, los amados, los cristianos, habían vencido a los falsos maestros. Esto significó que no se dejaron engañar, no se dejaron atrapar, no se dejaron seducir, no se dejaron engañar por los falsos profetas. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido a los falsos profetas, a los falsos maestros, a los anticristos. Y la razón que Juan nos dio el martes pasado es porque mayor es el que está en vosotros, que es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, y yo podría atreverme a decir, porque ellos tenían la unción del Santo y conocían todas las cosas y no ignoraban la verdad. Entonces, Juan les dice que el Espíritu Santo que está en ellos, que los inspira a ellos a confesar que Jesucristo vino en carne, ese Espíritu es mayor, es más grande, es más poderoso que el Espíritu del Anticristo que estaba en el mundo. Entonces, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, el Espíritu de verdad que Dios derramó en nuestros corazones, es más poderoso, es más grande, es más fuerte que el Espíritu del Anticristo. A ese Espíritu también se le llama el Espíritu de la verdad o el Espíritu de verdad. Hoy nos corresponde el versículo 5 y versículo 6, pero no voy a quedarme mucho en el verso 5 porque me interesa demasiado el versículo 6. Me interesa porque he pensado mucho en todos los bautismos que hemos tenido este año. Me interesa por los recién convertidos, por los que han nacido de nuevo en las aguas del bautismo. También me preocupo por cada uno de ustedes, pero vamos a ver en esta noche que el versículo 6 es clave para llevar a la práctica, para poner por obra la enseñanza de Primera de Juan, capítulo 4, versículos 1 al 6. Porque hay engañadores, porque hay falsos profetas, porque hay anticristo. Y dice el versículo 5, ellos, dice el versículo 5, Primera de Juan 4, versículo 5, ellos son del mundo. Por supuesto, los falsos profetas que Juan menciona en el 4.1, ellos son del mundo. Los anticristos son del mundo, los engañadores son del mundo, los anticristos, los falsos profetas, no solamente son del mundo, como sinónimo también pertenecen al maligno. Recuerden que en el capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 18, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Eso indica también que los falsos maestros estaban bajo el poder de Satanás, bajo el poder del maligno, bajo el poder del diablo. Los anticristos son de las tinieblas, como lo vimos en el capítulo 2, porque no amaban a sus hermanos. Estos falsos maestros estaban en tinieblas y andaban en tinieblas. Y luego en el capítulo 3 vimos que estos anticristos, que estos engañadores, que estos falsos maestros eran del diablo porque practicaban el pecado y no practicaban la justicia. Pero en esta noche quiero dejar un poco de lado a los anticristos, a los falsos maestros, y quiero concentrarme más en los testigos, en los apóstoles, en las personas que el Señor Jesucristo escogió y llamó uno por uno. Los falsos profetas son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los escucha. Pero quiero dejar el versículo 5 ahí. Me interesa en esta noche, y quiero aprovechar esta hora en esta noche, el versículo 6, porque dice el apóstol Juan,
nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y quiero que ustedes anoten en su libreta, anoten en su cuaderno y puedan subrayar este primer punto de esta noche. Porque dice el versículo 6, nosotros somos de Dios. Miren en el versículo 4, cuando Juan se refirió a la iglesia, les dijo, hijitos, vosotros sois de Dios, la iglesia de Cristo, los hermanos, los hijitos, los amados. La iglesia, ellos son de Dios. En el verso 5, ellos, los falsos profetas, son del mundo. Entonces ahora en el versículo 6, nosotros es una referencia a los testigos, a los apóstoles del Señor Jesucristo. Y aquí, repito el concepto, quiero detenerme porque quiero hablar de los testigos, quiero hablar de los apóstoles, porque ellos son de Dios, son los testigos, son los que oyeron, son los que palparon, son los que contemplaron al verbo de Dios. Miren el capítulo 1, vamos a volver al capítulo 1, versículos del 1 al 5. ¿Se acuerdan hace 4 meses que comenzamos con este capítulo? Pero en estos momentos es muy importante que recordemos y que podamos ver que los apóstoles son los escogidos por Jesucristo, son los enviados por Jesucristo, son los testigos del Señor Jesucristo. Dice el capítulo 1, verso 1, hablando el apóstol Juan, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y escuchen bien, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esos os anunciamos. El que estaba con el Padre, el verbo de Dios, el logo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el que estaba con el Padre, se manifestó, se hizo carne, y los apóstoles lo vieron, lo oyeron, lo contemplaron, lo observaron, lo examinaron y tocaron al verbo de Dios. Ellos cuando vieron a Jesucristo, vieron su gloria, vieron la verdad en Jesús, lleno de gracia y lleno de verdad. Miren el versículo 3, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también, dicen los apóstoles, para que también vosotros, la iglesia, tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta es una evidencia de que los apóstoles son de Dios. ¿Por qué? Porque ellos no solamente lo oyeron en el pasado, no solamente lo vieron, no solamente lo palparon, no solamente lo tocaron, no solamente lo anunciaron, no solamente lo testificaron. Ellos tenían verdadera comunión con el Padre, verdadera comunión con Jesucristo. Ellos conocían al Padre y conocían al Hijo. Ellos tenían al Padre y tenían al Hijo. Ellos perseveraban en el Padre y perseveraban en el Hijo. Ellos confesaban al Padre y confesaban al Hijo. Nosotros somos de Dios. Y mira el versículo 5. Primera de Juan 1:5. Este es el mensaje que hemos oído de él. Ellos oyeron de los labios de Jesucristo el mensaje y lo anunciaron a las iglesias del Señor. Entonces, como punto número 1, cuando Juan dice en el capítulo 4, versículo 6, nosotros somos de Dios, es una referencia a los escogidos, a los testigos, a los apóstoles que el propio Señor Jesucristo llamó y escogió para que estuviesen con él.
Y aquí empezamos a estudiar la Biblia. Marcos capítulo 3, vamos a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19. Marcos capítulo 3, por favor. Marcos capítulo 3, del 13 al 19. Voy a leer la palabra de Dios en Marcos 3, del 13 al 19. Después subió al monte Jesús y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Los apóstoles vinieron a Jesús y llamó a los que él quiso. Versículo 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Mira los conceptos. Llamó a los que él quiso para que estuviesen con él para enviarlos a predicar. Dice el versículo 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por su nombre Pedro, a Jacobo, a Juan, a Jacobo, a quien apellido Beranej, el hijo de Trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacob, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó, vinieron a casa. Ahí están los 12 apóstoles. Ahí están los 12 escogidos que él estableció, que él llamó, que él los escogió. Miren el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 16. Capítulo 15, versículo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 16. Jesús dice en la primera oración a los apóstoles que él había escogido: no me elegisteis vosotros a mí, ustedes no me eligieron, sino que yo os elegí a vosotros. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Ustedes no me llamaron a mí, yo los llamé a ustedes. Ustedes no vinieron a buscarme a mí, yo los busqué a ustedes. Jesús escogió a estos apóstoles uno por uno, los estableció para que estuviesen con él. Estos son los testigos que gozaban de una verdadera comunión con el Padre y una verdadera comunión con Jesucristo. Fueron los apóstoles los que recibieron directamente el mensaje de los labios personalmente del Señor Jesucristo. Miren el capítulo 17 de Juan, al ladito, capítulo 17, cuando Jesús comienza a interceder por los apóstoles, por los escogidos, por los que el Padre le había dado. ¿Sí? En este pasaje, el Padre le entregó a los apóstoles a su Hijo Jesucristo como un obsequio, como un regalo para ellos. Miren el versículo 8, por favor. Juan capítulo 17, versículo 8. Porque las palabras que me diste, Jesús está orando a su Padre, porque las palabras que me diste les he dado. ¿A quién? A los apóstoles, y ellos, los apóstoles, las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, los apóstoles, y han creído que tú me enviaste. El Padre le entregó la palabra al Hijo Jesucristo. Jesucristo se las entregó personalmente a los apóstoles y los apóstoles recibieron esta palabra directamente de Cristo. Creyeron que Jesús salía de Dios, venía de Dios, y creyeron que Jesús había sido el enviado, el Cristo de Dios. Capítulo 17, versículo 14 de Juan, capítulo 17, verso 14, Jesús le dice a su Padre Celestial en esta oración: yo les he dado tu palabra. Jesús reconoce que la palabra es de su Padre, que el mensaje es de su Padre, que la palabra es de su Padre y que su Padre se la entregó a él y él se la entregó a los apóstoles.
versículo 18. 17, verso 18. Jesús dice al Padre, como tú me enviaste al mundo, Padre, tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El Padre envió con un mensaje a Jesucristo al mundo. Jesucristo le entregó este mensaje a los apóstoles y también los envió al mundo a predicar este mensaje. Entonces, la palabra viene de Dios, se originó en Dios. Dios le entregó la palabra a su Hijo Jesucristo. Jesucristo se la entregó a los apóstoles. Los apóstoles recibieron esta palabra y fueron enviados con esta palabra para comunicarla, para publicarla, para darla a conocer a todo el mundo. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo los apóstoles comunicaron el mensaje, predicaron el mensaje a todo el mundo? Lo hicieron de dos maneras. Veamos en Segunda de Tesalonicenses, por favor, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 15, por favor. Dice el texto bíblico, está hablando el apóstol Juan a la iglesia en Tesalónica. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina, retened la palabra, retengan el mensaje que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Los apóstoles comunicaron la palabra de Dios, comunicaron la palabra de Cristo, la dieron a conocer al mundo hablando y escribiéndola. Entonces, el Padre le entregó el mensaje a Jesucristo, el Hijo. Jesús le entregó el mensaje a los apóstoles que él mismo había escogido, y los apóstoles recibieron esta palabra y predicaron esta palabra por carta y por palabra. Y lo hicieron por la inspiración del Espíritu Santo de Dios. Y aquí viene una de las partes importantes de nuestro pasaje de esta noche. Recuerden, los hijitos son de Dios porque mora en ellos el Espíritu Santo. Los apóstoles también son de Dios porque ellos recibieron el Espíritu de verdad, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando los apóstoles hablaron la palabra, cuando los apóstoles predicaron la palabra, cuando los apóstoles escribieron el mensaje que hoy tenemos en el Nuevo Testamento, lo hicieron con la ayuda, con la iluminación del Espíritu Santo de Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, por favor. El Evangelio de Juan, capítulo 14. Volvamos a Juan, por favor. Capítulo 14, versículos 15 en adelante. En este momento, mi punto es que los apóstoles hablaron la palabra de Dios, escribieron la palabra de Dios con la iluminación, con la inspiración, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Este es mi punto en este momento. Por eso Juan dice, nosotros somos de Dios. Juan capítulo 14, verso 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad. Anoten eso. Los apóstoles recibieron el Espíritu de verdad, no recibieron un espíritu de error,
no recibieron un espíritu de engaño, no recibieron un espíritu de mentira. Los apóstoles recibieron el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros, los apóstoles, le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Miren el capítulo 14, versículo 25 y 26, por favor. Está hablando Jesús con los escogidos. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, miren la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue como un maestro para los apóstoles. Jesucristo fue un maestro para ellos también, pero como Jesucristo volvió al Padre, le envió otro maestro, otro consolador, otro defensor, otro abogado. Y la función del Espíritu de verdad, versículo 26, más el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo iba a enseñarles a los apóstoles toda la verdad. El Espíritu Santo iba a recordarle a los apóstoles toda la verdad que Jesucristo les había enseñado. Esa es la función del Espíritu Santo. Nosotros somos de Dios, dicen los apóstoles. Capítulo 15, versículos 26 y 27. Juan capítulo 15, 26, 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, nuevamente, anótenlo, nuevamente, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros, mis escogidos, daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. El Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, iba a dar testimonio de Jesucristo, iba a hablar de Jesucristo. Y los apóstoles que recibieron el Espíritu Santo también iban a dar testimonio como el Espíritu Santo de Dios. Miren el capítulo 16, versículos 2 y 13 y 14. Estoy en el Evangelio de Juan, por si acaso. Capítulo 16, versículos 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, tercera vez, Espíritu de verdad, Espíritu de verdad, Espíritu de verdad, él, el Espíritu de verdad, os guiará a toda la verdad. Anoten, subrayen, a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Padre reveló, el Padre le entregó toda la verdad a Jesús. Jesucristo le entregó toda la verdad a los apóstoles. Los apóstoles cuando predicaron, los apóstoles cuando enseñaron, los apóstoles cuando escribieron, predicaron, escribieron toda la verdad. Subraye, toda la verdad. El Espíritu Santo les hizo recordar todas las cosas. El Espíritu Santo les enseñó todas las cosas, 100%. Y el Espíritu Santo inspiró a los apóstoles a predicar y a escribir toda la verdad. Así que, amados hermanos, Juan puede decir, nosotros somos de Dios. Los apóstoles fueron llamados por Jesús, establecidos por Jesús, escogidos por Jesús. Y a los apóstoles se les entregó, se les regaló, se les dio
el Espíritu Santo de la verdad, y ese Espíritu le enseñó a los apóstoles, les recordó a los apóstoles, guió a los apóstoles a toda la verdad. Entonces, toda la verdad, usted y yo la tenemos como obsequio en el Nuevo Testamento. Amados hermanos, los apóstoles son de Dios. Ellos tienen el Espíritu de verdad. Ellos fueron guiados a toda la verdad. A ellos se les recordó toda la verdad. A ellos se les enseñó toda la verdad. Que ahora usted y yo, gracias a Dios, podemos tener acceso en el Nuevo Testamento. Los apóstoles conocían lo profundo de Dios. ¿Saben por qué? Porque moraba en ellos el Espíritu Santo, porque ellos tenían la mente de Cristo. Vamos a Primera de Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 2, por favor. Está hablando el apóstol Pablo y me gustan dos cositas, me gustan muchas cosas de aquí, pero miren el versículo 6. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Versículo 11, pasamos al versículo 11, por favor. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco, nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, wow, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino la que enseña el espíritu acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Míralo cómo termina. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Los apóstoles tenían el Espíritu de Dios y conocían lo profundo de Dios. Los apóstoles tenían el Espíritu de Dios para que Dios les diera a conocer los misterios de Dios. Los apóstoles tenían la mente de Cristo. Los apóstoles son de Dios, porque en ellos habitaba el Espíritu de verdad, porque ellos tenían la mente de Cristo. Son los apóstoles los que Dios entregó como dones para la edificación, para el cuerpo de Cristo. Efesios capítulo 4, por favor. Efesios capítulo 4. Versículos 11 y 12, por favor. Efesios capítulo 4. Dice la palabra de Dios, hablando del Señor Jesucristo. Y él mismo, Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los apóstoles no están con nosotros hoy día. Partieron a la presencia de Dios. Pero sus escritos, inspirados por Dios, su mensaje que está escrito en el Nuevo Testamento, sí lo tenemos nosotros. Físicamente no tenemos a los apóstoles,
pero el fruto de su enseñanza, el fruto de su predicación, el fruto de su trabajo, lo tenemos en el día de hoy. Nosotros debemos ser edificados. Nosotros debemos ser edificados para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, con las enseñanzas de los apóstoles. Nosotros somos de Dios, hermanos míos. En Hechos capítulo 2, versículo 41 y 42, vamos a leerlo, por favor, para decir un punto en esta hora. Hechos 2, versículos 41 y 42. Cuando comenzó la iglesia de Cristo allá en la ciudad de Jerusalén, un día domingo como a las 9 de la mañana. Dice Hechos 2, verso 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y estos 3,000 que fueron bautizados, mira el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amados hermanos, nosotros seguimos la doctrina apostólica. La doctrina de los apóstoles es la que seguimos nosotros. Porque esa doctrina de los apóstoles, esa enseñanza de los apóstoles, es la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es la doctrina de Dios el Padre. Perseveramos, retenemos, permanecemos en la doctrina de los apóstoles, porque los apóstoles son de Dios. Los apóstoles también son los santos hombres de Dios que hablaron por inspiración del Espíritu Santo. Por eso nosotros hoy día tenemos la palabra profética más segura, más creíble, más confiable. Tenemos la palabra profética más segura, la palabra profética de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles. Es una enseñanza creíble, es una enseñanza segura, es una enseñanza confiable. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual vosotros hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra. ¿Por qué esta palabra es segura? ¿Por qué es profética? ¿Por qué es creíble? Porque los santos hombres de Dios del Antiguo Testamento y los santos hombres de Dios, los apóstoles del Nuevo Testamento, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Juan dice, capítulo 4, verso 6 de Primera de Juan, nosotros somos de Dios. Volvamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 6. Nosotros somos de Dios. Y ahora viene otra cosita. ¿Qué dice? El que conoce a Dios nos oye. Wow. El que conoce a Dios nos oye. Nuevamente Juan usa la enseñanza, el concepto de conocer a Dios, de tener comunión con Dios, de estar en Cristo, de tener al Padre, de tener al Hijo, de perseverar en el Padre, de perseverar en el Hijo. Juan usa este concepto profundo, el que conoce a Dios. ¿Se acuerdan en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3? En esto sabemos nosotros que le conocemos y guardamos sus mandamientos. Ya aquí en Juan capítulo 4, mira el capítulo 4 de Juan, versículo 7 para el próximo martes. ¿Qué dice Juan 4, el versículo 7?
Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Eso es para el próximo martes. Pero aquí, el que conoce a Dios nos oye, dicen los apóstoles. Conocer a Dios, repito, significa tener verdadera comunión con Él, significa estar en Cristo, significa tener a Jesucristo, significa confesar a Jesucristo, significa permanecer en el Padre y permanecer en el Hijo. Eso es conocer a Dios. Pero aquí dice el que hijitos, nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye. Deténgase, por favor, hermano mío. Hagamos una pausa. Hagamos una pausa. El martes pasado se estuvo probando, se estuvo examinando, se estuvo discerniendo a los falsos profetas si eran de Dios o no, ¿cierto? En estos momentos, Juan va a probar, va a evaluar, va a examinar, va a discernir al verdadero creyente del incrédulo. Va a discernir al que es del mundo y al que es de Dios. Juan dice, el que conoce a Dios, esa persona nos escucha, nos oye. ¿A quién? A los apóstoles. Los cristianos tenemos la responsabilidad de oír, de creer, de confiar, de seguir únicamente las enseñanzas de los apóstoles. Ellos son los santos hombres de Dios que hablaron y escribieron por el Espíritu Santo del Señor. Oír a los apóstoles es oír a Cristo mismo. Oír a Cristo es oír a Dios el Padre. Y aquí nos oye, tiene el sentido de obedecer lo que los apóstoles dicen, tiene el sentido de creer en lo que los apóstoles dicen, tiene el sentido de confiar en todo lo que los apóstoles han dicho acerca de la persona de Jesucristo, del evangelio de Jesucristo y del mensaje de Jesucristo. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. ¿Cómo poder identificar a un verdadero creyente? ¿Cómo poder discernir a un verdadero cristiano? Un verdadero creyente, un verdadero cristiano, un hombre que es de Dios, una mujer que es de Dios, va a escuchar, va a oír, va a creer, va a obedecer todo lo que los apóstoles dicen en su palabra, porque ellos son de Dios, porque ellos son inspirados por el Espíritu Santo de Dios, porque ellos son los testigos, ellos son los escogidos, ellos son los santos hombres de Dios. ¿Qué dice el capítulo 4, verso 6? Nosotros somos de Dios, los apóstoles, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios, ahí está, el otro oyente, el que no es de Dios, no nos oye. El que es de Dios, el que tiene comunión con Dios, el que permanece en el Hijo y en el Padre, el que conoce a Dios, va a oír, va a oír, va a seguir, va a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Porque usted sabe, porque yo sé que la doctrina de los apóstoles, el mensaje de los apóstoles, es exactamente el mensaje de Jesucristo, es exactamente el mensaje de Dios. Pero el que no es de Dios
no va a escuchar a los apóstoles. Y aquí entramos a un buen terreno. Las escrituras nos llaman una y otra vez a tener mucho cuidado con lo que oímos. De hecho, nuestra comunión con Dios, nuestra permanencia en Dios, también depende mucho de lo que escuchamos, de lo que oímos. Oír es determinante para mantener la comunión con Dios, para mantener la comunión con Jesucristo, para mantener la comunión en la iglesia del Señor. Voy a ocupar unos pasajes donde nos mostrarán a nosotros la importancia de oír a los apóstoles, de oír al Señor Jesucristo. Esto es determinante. Oír. El que conoce a Dios nos escucha. El que no es de Dios no nos escucha, dicen los apóstoles, los testigos de Jesucristo. Marcos capítulo 4. Mira, Marcos capítulo 4. Es probable que en enero pueda hacer un estudio de este pasaje de Marcos capítulo 4 completamente para los recién convertidos, para los cristianos, porque creo que es necesario que lo escuchemos. Marcos capítulo 4, por favor. En la parábola del sembrador. En el capítulo 4, versículo 3, Jesús comienza: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Versículo 9, miren el versículo 9 de Marcos 4. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Versículo 24. Mirad lo que oís. Versículo 33. Con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír. Hermanos, para nuestro crecimiento espiritual, para mantener la comunión con el Padre, para mantener la comunión con Jesucristo, es de suma importancia oír la palabra de Jesús, oír la palabra de los apóstoles. Oír es determinante. El que es de Dios, el que conoce a Dios, va a oír, pero va a oír con ese oído espiritual, con ese oído del corazón. Tener cuidado de cómo oír. Hay que oír con urgencia la voz de los apóstoles. Oír es un asunto de importancia. Oír. El que conoce a Dios no se escucha, dicen los apóstoles. El que no es de Dios no nos escucha. Para Jesús, en el pasaje de Marcos 4, oír es determinante, es de suma importancia. Oír para Jesús es grave. Mirad cómo oís. Vean cómo están escuchando, cómo están poniendo atención, cómo se están concentrando, cuánta dedicación le estamos dando a escuchar la voz de los apóstoles. Una pregunta, hermanos míos. ¿A quiénes estamos oyendo en el día de hoy? ¿Qué voz es la que estamos escuchando en el día de hoy? ¿Qué espíritu estamos oyendo en el día de hoy? Está el espíritu de verdad, está el espíritu de los apóstoles, pero está el espíritu del anticristo también. Hay un espíritu de error también. Oír es determinante.
En esta mañana pensé en Eva, en Génesis 3. Ella escuchó la voz de Dios. No lo sé si la escuchó directamente de Dios o la escuchó a través de su marido Adán, pero escuchó la voz de Dios. Dios le había dicho que si comía del fruto del árbol iba a morir. Pero Eva decidió escuchar también otra voz de la serpiente, de Satanás, del diablo. Y cuando escuchó la voz de Dios y escuchó la voz de Satanás, Dios le había dicho a ella, vas a morir. Satanás le dice, no vas a morir. La duda. Y lamentablemente, tristemente, Eva escuchó, creyó y obedeció la voz de la serpiente. Y la serpiente la engañó a ella. Y usted sabe cuál fue el resultado de todo eso. Hay personas que dejan de escuchar la voz de Dios y comienzan a escuchar otras voces, voces de la serpiente, voces del error, voces de la mentira, voces de personas que engañan, que mienten, que son falsos profetas, que son anticristo. ¿A quién estamos oyendo nosotros, hermanos míos? Hermanos, ¿tú sabes cómo comenzó la apostasía? ¿Tú sabes cómo cristianos comenzaron a desviarse de la verdad, comenzaron a renegar de la verdad y comenzaron a apartarse de la verdad? ¿Sabes cómo comienza la apostasía en un cristiano? Mira Primera de Timoteo, por favor. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 4, por favor. Primera Timoteo, capítulo 4. Primera Timoteo, capítulo 4, dice, es interesante quien dice, pero el Espíritu dice claramente, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios, el mismo Espíritu de verdad. Él es el que está hablando. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ya estudiamos los postreros tiempos, algunos, no todos, algunos, apostatarán de la fe, renegarán de la fe, se desviarán de la fe, de la doctrina, de la enseñanza, del mensaje. Eso es apostatar, es desviarse, es negar la doctrina, desviarse de la doctrina. Apostatarán de la fe, ¿cómo? Escuchando. Ese fue el error de Eva. Ese fue el error de Eva, ese fue el error de Adán, ese es el error de muchos cristianos hoy día que se han apartado de la doctrina, que se han apartado de la verdad, que se han apartado del camino recto, del camino de la justicia, porque comenzaron a escuchar a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos hombres que tienen cauterizada la conciencia. La apostasía comenzó en algunos cristianos cuando escucharon otras voces, otras doctrinas, otras enseñanzas que eran doctrinas de demonio, que eran doctrinas de hombre, que eran doctrinas del espíritu del anticristo, que eran doctrinas del diablo, doctrinas de demonios, eran doctrinas del espíritu de error, del espíritu del engaño, del espíritu de mentira.
¿A quiénes estamos escuchando nosotros, amados hermanos? ¿Qué voces estamos escuchando? Mira 2 de Timoteo, por favor. 2 Timoteo, capítulo 4. 2 Timoteo, capítulo 4, por favor. Versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Timoteo, que prediques la palabra, que intes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. La gente no va a soportar la sana doctrina, la gente no va a soportar la verdad, sino que teniendo comezón de oír. Ahí está el comezón de oír. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, versículo 4, y apartarán de la verdad el oído. Apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se amontonarán maestros falsos, maestros engañadores, maestros aduladores. Se amontonarán maestros que hablen conforme a sus propias concupiscencias. Le dirán a la gente lo que la gente quiere oír. Y la gente buscará maestros que les digan lo que ellos quieren oír. Y apartarán de la verdad el oído. Ahí comienza la apostasía. Cuando apartas tu oído de la verdad. Cuando dejas de escuchar la verdad y comienzas a escuchar otras voces de hombres engañadores, de espíritu de error, de hombres mentirosos, de falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo, de falsos profetas que andan por el mundo vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces y no van a perdonar al rebaño de Dios. ¿A quién estás poniendo la atención, hermano mío? ¿Qué voz es la que estás escuchando? ¿A qué voz le estás creyendo? Juan dice, nosotros los apóstoles somos de Dios. El que conoce a Dios, el que tiene comunión con Dios, nos escucha. El que no es de Dios, no nos escucha. El que conoce a Dios va a escuchar, va a seguir, va a obedecer, va a creer únicamente la voz de los apóstoles. Los apóstoles son los únicos hombres que hablaron, que predicaron, que enseñaron, que escribieron por inspiración del Espíritu Santo de Dios. Ellos son los escogidos, ellos son los testigos, ellos fueron los que oyeron, palparon, contemplaron y tocaron al Verbo de Dios. Hermanos míos, ¿qué voz estás escuchando? En este pasaje de Primera de Juan, capítulo 4, verso 6, hay una afinidad, hay una relación entre la palabra de Dios y los oyentes. Los oyentes escuchan la verdad, el espíritu de verdad. Los oyentes, los que conocen a Dios, los que pertenecen a Dios, escuchan la voz de los apóstoles. De hecho, escuchan la voz del Hijo de Dios. Quiero invitarte, por favor, a que me acompañes al Evangelio de Juan, capítulo 8. Juan, capítulo 8. Mira lo que dice el Señor Jesucristo, por favor. Juan, capítulo 8.
Vamos a comenzar con el versículo 47. Juan capítulo 8, verso 47. Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Ahí está. Lo dijo Jesús. El que es de Dios, las palabras de Dios va a oír. Pero por esto no la oís vosotros, a los fariseos, porque no sois de Dios. Claro. El que es de Dios, escuchará la voz de la palabra de Dios. El que no es de Dios, no escuchará la palabra de Dios. ¿Se dieron cuenta que hay una relación entre el creyente y la palabra de Dios? Cuando el creyente es de Dios, va a oír la palabra de Dios, va a creer en la palabra de Dios, va a escudriñar la palabra de Dios, va a poner atención a la palabra de Dios. Pero cuando la persona no es de Dios, no le interesa la palabra de Dios. No escucha la palabra de Dios. No obedece la palabra de Dios. No crea la palabra de Dios, porque no es de Dios. Pero el que es de Dios, la palabra de Dios se escucha. Amén. Miren el capítulo 10 del Evangelio de Juan. Es interesante, porque estamos hablando, el que es de Dios nos oye. Los que son de Dios escuchan la voz de los apóstoles, escuchan la voz de Cristo, escuchan la voz del Padre. Juan capítulo 10, versículo 4, está hablando Jesús. Veamos del versículo 1. De cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Anoten ahí, número 1. Las ovejas oyen la voz del pastor. Y a sus ovejas llama por su nombre. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. ¿Y qué dice ahora? Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Número 1, las ovejas oyen la voz del pastor. Las ovejas conocen la voz del pastor. Versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Interesante. Las ovejas conocen la voz del pastor, Jesucristo, siguen la voz del pastor, Jesucristo, pero no reconocen la voz de los extraños, no escuchan la voz de los extraños, no les importa la voz de los extraños. Las ovejas solamente escuchan la voz de su pastor. En este caso, el Señor Jesucristo. En este caso son los apóstoles. No escuchan la voz de un extraño, de un falso profeta, de un falso maestro, de un engañador. No escuchan esa voz. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Las ovejas no escuchan a los ladrones, a los lobos, a los falsos profetas. No los escuchan a ellos. Versículo 16, por favor. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. En todo este pasaje, las ovejas de Dios solamente escuchan la voz de Jesucristo. Solamente siguen la voz de Jesucristo. Solamente creen en la voz de Jesucristo. Pero estas ovejas no escuchan la voz de un extraño. No escuchan la voz de los extraños. Cuando se es oveja de Cristo,
Lo único que hace una oveja es oír la voz del pastor, seguir la voz de ese pastor, creer en la voz del pastor. Jesucristo, el príncipe de los pastores, Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Pero las ovejas nunca van a escuchar la voz de un extraño, la voz de un falso profeta, la voz de un falso maestro, la voz de un engañador, la voz de un mentiroso, la voz de un anticristo. No van a escuchar esa voz. Pues esa gente son extrañas a las ovejas. Capítulo 18 de Juan, versículo 37. Capítulo 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Escuche bien, anota. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Todo aquel que es de la verdad solamente oirá la voz de Jesucristo. Todo aquel que es de la verdad solamente va a oír la voz de los apóstoles, los santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. ¿A quién estamos escuchando, hermanos míos? ¿Qué voz estamos escuchando? ¿Qué voz estamos creyendo? Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. Recuerdo cuando Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y los llevó al monte y se transfiguró delante de ellos. Y apareció el gran profeta Moisés, y apareció el gran profeta Elías, y una nube los cubrió y se oyó una voz del cielo que decía, ¿qué decía la voz del cielo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. A él oíd. Escuchen a mi Hijo. Oigan a mi Hijo. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad del Padre, si somos ovejas de Cristo, si somos de la verdad, si somos de Dios, vamos a escuchar únicamente la voz del Hijo de Dios. Vamos a escuchar únicamente la voz de los testigos, de los apóstoles, porque los testigos son de Dios. Los apóstoles son de Dios. Aquí en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, el escritor exalta el nombre de Cristo. Dice el versículo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios ha comunicado su palabra, Dios ha hablado a su pueblo muchas veces y de muchas maneras, pero en los postreros días, pero ahora el Padre nos ha hablado por medio del Hijo, el heredero de todo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el resplandor de su gloria, la sustancia de su gloria, quien creó todas las cosas con la palabra de su poder. Hermanos amados, Dios quiere que escuchemos a su Hijo, el heredero, el sustentador de todo, el creador de todo. Dios quiere que escuchemos a su Hijo. La voz de Jesucristo es la única voz autorizada. Nosotros como ovejas, nosotros que conocemos a Dios, debemos oír la voz del Hijo de Dios. Es importante escuchar la voz del Hijo de Dios, la voz de los apóstoles. Miren por qué, capítulo 2, versículo 1.
Miren el 2:1, por favor. Dice el texto, Hebreos 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia, con más preocupación, atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos. Tenemos que escuchar al Hijo de Dios, al heredero de todo, al creador de todo, al que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, a quien nos purificó con su sangre en la cruz. Por tanto, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos cuando deja de escuchar la voz de Cristo, cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, cuando dejamos de escuchar la voz de los apóstoles. Corremos el riesgo de deslizarnos, de desviarnos, de extraviarnos de la verdad. Mira el versículo 2, Hebreos 2:2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? En este pasaje, los cristianos pueden descuidar su salvación cuando dejan de escuchar la voz del Hijo de Dios. Cuando la persona comienza a escuchar otras voces, otras personas, cuando los cristianos apartamos el oído de la verdad, cuando los cristianos dejamos de escuchar la voz autoritativa del Hijo de Dios, corremos el riesgo de deslizarnos, de apartarnos, de desviarnos y de descuidar la salvación tan grande que le costó la sangre al Hijo de Dios. No escuchar a Jesús, no escuchar a los apóstoles, es correr un grave peligro, es correr peligro para desviarse y para descuidar esta salvación tan grande. Se reconoce al pueblo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo de Dios va a escuchar la voz de los apóstoles, va a obedecer la voz de los apóstoles, va a seguir la doctrina de los apóstoles. Sí, oír a los apóstoles significa mostrar lealtad, mostrar obediencia a las palabras de los apóstoles que nos predicaron en el Nuevo Testamento. Hermanos, mira cómo termina Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Primera de Juan, capítulo 4, verso 6. Nosotros somos de Dios, los apóstoles. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Ahora Juan dice, en esto conocemos. En el verso 2, mira el verso 2. Mira el verso 2. Juan le dice a la iglesia, en esto conocer. Pero ahora Juan dice, en esto conocemos. Y me parece a mí, en esto conocer, se refiere a los hijitos, a los hermanos, pero aquí, en esto conocemos, debe ser una referencia a los propios apóstoles. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Los apóstoles recibieron el espíritu de verdad, fueron guiados a toda la verdad. El espíritu le enseñó a los apóstoles toda la verdad. Los apóstoles son los santos hombres de Dios
que fueron inspirados por el Espíritu Santo para enseñarnos, para predicarnos toda la verdad. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Está el espíritu de verdad, está el espíritu de error. Nosotros como creyentes debemos oír, debemos poner atención, debemos obedecer, debemos confiar y debemos creer en la enseñanza de los apóstoles, en la doctrina de los apóstoles, en la palabra escrita por los apóstoles. Porque la doctrina de los apóstoles es la doctrina de Cristo. Y la doctrina de Cristo es la doctrina de Dios. Cuando escuchamos a los apóstoles, estamos escuchando al propio Señor Jesucristo. Cuando escuchamos la voz de Jesucristo, escuchamos la voz de Dios, nuestro Padre. Así que, hermanos, cuidado. Cuidado con lo que oímos. Cuidado con las voces que estamos escuchando. Te ruego, por favor, no escuches a los falsos profetas que están en este mundo. No escuches a los falsos maestros de este mundo. No escuches a los engañadores de este mundo. No escuches al espíritu de error. Te ruego que escuches la voz de los apóstoles, la doctrina de los apóstoles, que escuches al espíritu de verdad, que escuches únicamente la voz de Jesucristo, la voz de Dios. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad probar los espíritus que son de Dios. Es nuestra responsabilidad. Y termino con Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Hechos capítulo 17, versículos 10 al 12. Hechos 17, versos 10 al 12. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con mucho ánimo, con muchas ganas, con mucha solicitud, escudriñando, inquirieron e investigaron, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, las que predicaba Pablo y Silas, eran así. Ese es el espíritu. Te invito a escudriñar las escrituras, a indagar en las escrituras para probar los espíritus si son de Dios. Aquí está predicando Pablo, pero los judíos nobles de Berea recibieron la palabra predicada por Pablo con muchas ganas. Ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo estaba predicando era de Dios o no era de Dios. Ese es el espíritu. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad probar, evaluar, examinar, discernir los espíritus si son de Dios o si no son de Dios. Te invito a oír la voz de los apóstoles, porque los apóstoles son de Dios. Los apóstoles tienen el espíritu de verdad. Los apóstoles escribieron en el Nuevo Testamento toda la verdad que el Padre le entregó a Jesucristo, Jesucristo le entregó a ellos. Dios me los bendiga, Dios me los cuida, Dios me los proteja. Muchas gracias por su atención.